Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Bonifacio Carrillo, Pilar Carrillo, Leonor Carrillo, Luciano Serna, Úrsula Serna, Trinidad Rodríguez, Genaro Rodríguez, Sabina Ruiz, José Rodríguez Ruiz, Julián Rodríguez Ruiz, Jesús Rodríguez Ruiz, Salvador Rodríguez Ruiz, Refugio Rodríguez Ruiz, Guadalupe Rodríguez Ruiz, Petra Rodríguez Ruiz, Soledad Rodríguez Ruiz, José Germán Díaz Paredes, Edgar de Jesús Paredes, Josefa Paredes Erazo, Teófilo Useche Ramírez, José Gabriel Useche Vivas, Aurelia Vivas de Useche, Ángela Enma Vivas, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Héctor Ulises Candelario Rolón, Jesús Candelario Flores, María Hernández Cárdenas, Ernestina Hernández Martínez, Claudio Rolón Valencia, Miguel Ángel Bautista Esperanza Martínez, Ángel Áviles Valdés, Guadalupe Villanueva Ocampo, Felisa Villanueva Ocampo, Ángel Áviles Peralta, Lina Hernández Rojo, Ambrosio Carrillo Bueno, Lorenzo Carrillo, Luis Cano, por todas las almas difuntas de la familia Carrillo Bueno, por todas las almas difuntas de la familia Hernández Rojo, Fermana García, Manuel de Jesús Morales, Juan Carlos García Morales, Ana Yolanda García y Noemí Zaragoza. Oramos en el novenario por el eterno descanso y el perdón de los pecados de José Edilio Briceño Camacho. Pedimos también por la salud de mi mamá María Roa, a San José Gregorio Hernández, a Santa Lucía San Charbel. Pedimos por todas las familias del mundo entero. Pedimos por la tranquilidad de los inmigrantes, de aquellos que son perseguidos. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Para el otro lado. Ya déjela quieta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio. Simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas
permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercarán a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación, porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto, porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor. dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella espera. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Si quieren se pueden sentar de este lado, sí. Pasen para este lado, para que así yo lo pueda ver mejor a ustedes, ¿verdad? Mire que se nos fue la luz. Estamos en Venezuela, ¿verdad? Estamos en Venezuela. Se nos fue la luz, ¿verdad? Pero nosotros vamos a meditar la palabra de Dios a pesar de que no haya luz, a pesar de que no haya agua, a pesar de que no haya nada.
Pues vamos a meditar la palabra de Dios. Mire, nosotros, este libro, primero y segundo de los Macabeos, y el libro de la sabiduría, son libros que no tienen las Biblias protestantes. ¿Sabe por qué no la tienen las Biblias protestantes? Porque no les conviene tenerlos. Porque si ustedes se dieron cuenta lo que nos dice a nosotros el primer libro de los Macabeos, mire, vamos a escucharlo de aquí, del Pandiario, acerque más para acá, seminarista. Mire cómo lo dice la palabra de Dios, libro de los Macabeos. Lo que no le gusta a los protestantes, pero que es la pura y viva realidad. Miren bien. En aquellos días surgió un hombre perverso. En aquellos días, dice la palabra de Dios, surgió un hombre ¿qué? Perverso. ¿Usted sabe lo que significa una persona perversa? ¿Qué significa? A ver, díganme usted. Ilústrenme. ¿Qué significa una persona perversa? Una persona mala. ¿Qué más? ¿Qué significa una persona mala entonces? Una persona que no cree. ¿Que no cree en quién? Que no cree en Dios. Eso es una persona mala. Mire, no hace falta ser un gran criminal, como a veces estamos acostumbrados a pensar ser grandes criminales, no. Para usted ser malo, solamente no debe creer en ¿quién? En Dios. Y dice la palabra de Dios, surgió en aquel tiempo, surgió un hombre perverso. ¿Cómo se llamaba ese hombre perverso? Antíoco Epifanes. ¿Cómo se llamaba? Antíoco Epifanes. Y escuchen. Hijo del rey Antíoco, que había estado con Rehén en Roma. Subió al trono el año 130. Mire, ¿qué pasó con Antíoco Epifanes? ¿Se hizo qué? Se hizo un rey. A ver, respondan para yo saber que ustedes van escuchando lo que yo les estoy diciendo. ¿Se convirtió en qué? Se convirtió en un rey. Oye, llegó al trono, su papá era rey, pues le tocaba a él. Entonces, escuchen, se convirtió en rey. 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas. Mire, hubieron israelitas. Usted sabe que los israelitas son el pueblo elegido ¿por quién? Por Dios. Es el pueblo elegido por Dios. Si ustedes leen la Biblia, ustedes se van a dar cuenta desde el libro del Génesis, con Abraham se inicia el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, o el hombre, para pertenecer al pueblo de Dios, en este caso el varón, se tenía que circuncidar. Esto como palabra clave porque nos lo va a decir la lectura más adelante, cómo vivían los hombres en ese tiempo. Ellos se debían, para pertenecer al pueblo de Dios, para ser israelita, debían circuncidarse. Esa era la señal, la circuncisión. Pero dice la palabra de Dios que habían israelitas apóstatas. ¿Cómo eran los israelitas? Apóstata. ¿Qué significa apóstata? ¿Saben ustedes qué significan apóstatas? ¿No saben? Yo lo voy a decir. Apóstatas viene de la palabra apostasía del latín, que significa literalmente estar lejos de. En este caso, cuando dice la palabra de Dios que los israelitas eran apóstatas, significa de que ellos estaban lejos ¿de quién? De Dios. Se apartaron de Dios. Mire, ¿quiénes son los apóstatas hoy día? ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Quiénes? Los protestantes. Ustedes tendrán en su familia protestantes, yo también los tengo, no se preocupen por eso. Pero son apóstatas. ¿Sabe por qué? Porque se alejaron ¿de dónde? De Dios. Se alejaron de la fe, renegaron de Dios. Significa ser rebelde. Oye, ustedes no se dan cuenta que usted le dice a los protestantes, voy a bautizar al niño. ¿Y qué dicen los protestantes? Que no. Usted dice, vamos a recibir la primera comunión, la Sagrada Eucaristía. ¿Y sabe qué dicen los protestantes? Que no. Ustedes tienen una imagen del doctor José Gregorio Hernández, de los ángeles, de los santos, de la Virgen de la Virgen María, de San Pablo, de lo que sea. ¿Y qué le dicen los protestantes? Idólatra. Que ustedes, ¿por qué tienen esa imagen? Que Dios no le agradece. Y le inventa una serie de cosas que si usted no está firme en la fe, usted se deja engañar. Usted se deja engañar. Mire, y eso pasó aquí. Por eso preste atención. Apóstata es estar lejos de Dios. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo surgieron israelitas
apóstatas que se apartaron de la presencia de ¿quién? Se apartaron. ¿Hay gente que se aparta de Dios? Claro que sí. Y no solamente los protestantes, sino aquellos que dejan de venir a la iglesia. Escuchen bien, mire cómo lo dice la palabra de Dios. Que convencieron a muchos diciendo. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Que convencieron. ¿Qué hacen los protestantes? Buscan a la gente para convencerla. Mire, vuelvo a repetir. Que convencieron a muchos diciéndole, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Oye, mire, le dice a la gente, no, ustedes son unos idólatras porque tienen las imágenes, eso es del diablo. Y hay cristianos católicos que se dejan engañar, porque ellos lo que buscan es convencer a los católicos que se aparten de la fe. Mire, los protestantes no creen ni siquiera en lo que nosotros estamos haciendo, que es el novenario por el papá, familiar, amigo, vecino, el que sea amigo de cada uno de ustedes. Ellos dicen que para qué rezar por un difunto que ya se murió. ¿Y sabe qué dice el libro de la sabiduría? El libro de la sabiduría dice, tonto es aquel que no descubre a Dios en sus obras. Y hay gente que no cree, que dice, eso sí es verdad, ¿para qué vamos a rezar? Y el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43, dice que rezar por un difunto es una acción noble y una acción santa. Lo que ustedes hacen, venir a ofrecer una misa por su papá, su mamá, o por su tío, por su abuelo, o por cualquier difunto que ustedes lo hagan, es una acción ¿qué? Santa y noble. Y hay muchos que no creen en eso, porque se dejan convencer de los otros diciéndole, ¿para qué van a rezar? ¿Para qué? Eso ya es inútil. No, no es inútil, porque usted rezar por un alma hace que Dios le perdone sus pecados. Para nosotros Él ya no está en este mundo, pero va a decir la palabra de Dios, para Dios Él está todavía ¿qué? Vivo. Para Dios Él vive. Para nosotros no, porque ya lo perdimos a este mundo, pero ante la presencia de Dios Él está ¿cómo? Él está vivo. Él está entregando cuenta y nosotros tenemos que rezar por los fieles difuntos. ¿Para qué? Para que Dios en su infinita misericordia los perdone. Pero hay algunos que están convenciendo a otros para que no lo hagan, sino para que se aparten de la fe. Y mire cómo lo hicieron. Esta proposición fue bien recibida. Mire, cuando hay gente que escucha esas cosas, las recibe con amor. Hay gente que no se quiere confesar y viene un protestante y le dice, ¿para qué usted se va a ir a confesar con un cura que es pecador? ¿Y sabe qué dice? Yo tenía razón, ¿vio? Yo tanto que se lo dije a usted, ¿para qué vamos a ir a confesarnos a la iglesia? Pero ¿sabía usted que los curas somos pecadores? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Claro, todos somos pecadores. La primera carta de San Juan capítulo 1 versículo 8 nos dice, quien diga que no tiene pecado, ¿quiénes son los que dicen que no pecan? Los protestantes. ¿Ustedes no los han escuchado? Que dicen, nosotros no tenemos pecado, ya estamos salvos. Nadie está salvo todavía. ¿Ven? Y ellos le meten esa idea a los católicos. Oye, todos somos pecadores, pero ellos buscan la manera de convencer y entonces aquel que no ama las cosas de Dios, pero que sí ama las cosas del mundo, dice la palabra de Dios, lo recibe con gran alegría, lo recibe con gran amor. La preposición que le hace de una vez, claro que sí. Vio, yo le dije a usted que ir para la iglesia católica eso no sirve, que ir a confesarse eso no sirve. ¿Para qué vamos a molestar al niño haciendo ¿Para qué lo vamos a bautizar? Dice la palabra de Dios. Cuando esa gente hace estas preposiciones, muchos las aceptan. Y escuchen. Algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Mire, recibieron la autorización ¿para qué? Para recibir las costumbres de los paganos. ¿Usted sabe lo que es un pagano? ¿Sí sabe o no sabe? Digan sí cuando es sí, digan no cuando es no. ¿No saben qué es un pagano? Una persona que nunca reza. Una persona que nunca va a misa. Una persona que le gusta darle a la caña y ser un borracho.
Una persona que le guste caer en la fornicación. Una persona que diga, no, yo es ahorita de bautizar, de hacer primera comunión, de confirmación. No, eso yo ahorita no, vamos a dejarlo para más adelante. Una persona que cuando la esposa le diga, oye, vamos a casarnos por la iglesia, ¿qué le dice el marido? No, así vivimos mejor. Eso es un pagano. Y a veces no vivimos nosotros así de esa manera como un pagano. No queremos ir a misa. No nos queremos confesar, no queremos comulgar, no queremos leer la Biblia. Pero invítenos a una fiesta, invítenos a beber miche, invítenos a jugar dominó, barajas, giley, bolas criollas, como usted lo quiera llamar, cualquier juego habido y por haber, somos dados a eso. Pero a las cosas de Dios no nos agrada. Y hubo gente... Dice la palabra de Dios, hubo gente que le pidió al rey permiso para vivir de esa forma. ¿Y sabe qué pasó? Lo lograron. Lograron vivir una vida sin ¿quién? Sin Dios. ¿Y usted cree que eso es bueno? ¿Para dónde se va a ir usted cuando vive una vida sin Dios? Para el infierno. Y no se dejen engañar, porque por muy protestante que sea y por mucha Biblia que cargue debajo del brazo, le están enseñando mal a la gente. Le están enseñando mal a la gente. Porque el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ellos le dicen a la gente que no vaya para la misa. Si usted viene a la misa y no comulga, pues no consigue la vida eterna. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tengo que hacer, padre? Oye, debo buscar la manera de confesarme. Ustedes hicieron la primera comunión, ¿verdad que sí? Bueno, los que no la han hecho, pues hacela. Y los que ya la hicieron, a confesarse. Porque no podemos vivir como paganos, aunque muchos desean este estilo de vida, vivir como paganos. Mire, los jóvenes de hoy día le dicen a los papás, no, yo no quiero ir a misa, si quiere vaya usted. Y no quieren venir a misa. Y si usted como papá no le enseña a sus hijos pequeños a ir a misa, cuando esté grande, llegue a la adolescencia, va a ser un joven rebelde, que usted le va a querer hablar y de una vez le suelta las patas, y que de una vez le va a decir, pero es que usted sí se pudo ir a rumbear, y ahora a mí me dice que no, que yo vaya para la iglesia. ¿Ve? Eso es lo que se llama testimonio. A veces a los hijos le dan testimonios paganos y los quieren cristianizar y no pueden, porque ya le dio un mal testimonio. Y les cuesta. Y entonces algunos dicen, oye padre, ¿qué hago yo para que ese muchacho no sea rebelde? Pero es que si usted lo crió rebelde, ¿qué podemos hacer? ¿Usted cree que yo tengo un poder especial que lo voy a arreglar de un momento a otro? Si usted no lo arregló a palo y a rejo, nunca más lo va a arreglar. Entonces usted no puede vivir una vida pagana, usted debe vivir una vida cristiana, porque mire cómo lo dice la palabra de Dios. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio. ¿Qué construyeron en Jerusalén? ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? ¿Qué es lo que le gusta a la gente ir hoy día? ¿A dónde le gusta ir? Sí, pero claro, no son los gimnasios como los de hoy día, ¿verdad que sí? Sí, porque no vayan a pensar ustedes que 1500 años antes de Cristo habían pesas y máquinas de esas y de aeróbic, no había nada de eso. Pero era donde la gente le gustaba ir a hacer juego, era donde la gente le gustaba ir a hacer luchas, era donde la gente le gustaba ir a apostar. ¿Ve? Es diferente a lo de hoy día, pero el enemigo sabe por dónde meterse. Entonces construyeron un gimnasio. Acuérdese que esto viene de las culturas griegas. Los griegos eran los que más se exhibían en el culturismo y tenían muchos gimnasios allá en Grecia, y ellos retomaron esas ideas porque querían ser paganos, no querían vivir con la ley de ¿quién? De Dios. Y escuchen bien, hicieron gimnasio. Simularon que no estaban circuncidados. Simularon. ¿Qué significa simular? A ver, ¿qué significa simular? Que usted es, pero no quiere decir. ¿Sí? Yo simulo que no soy un cristiano siendo un cristiano. ¿No hay cristianos así hoy día? Vienen a misa, pero afuera simula que no lo son.
porque quieren vivir de manera disoluta, al ritmo del mundo. Oye, padre, es que el mundo me dice que esta es la moda. El mundo me dice que tengo que hacer esto. Yo voy a misa los domingos, sí, pero vivo como un pagano. Oye, dice la palabra de Dios, ellos simularon que no estaban circuncidados. ¿Qué fue lo que le dije anteriormente yo? Que los circuncidados eran los que pertenecían ¿a dónde? Al pueblo de Dios. Ellos simularon que no les pertenecía ¿a quién? A Dios. Que ellos podían vivir de esa manera. Oye, yo voy a vivir como un pagano y voy a simular que no tengo nada que ver con Dios. A pesar de que yo pertenezca al pueblo, yo voy a decir que no estoy circuncidado, y con decir que no estoy circuncidado no pertenezco al pueblo de Dios. Mire, usted es cristiano porque recibió el bautismo, pero que usted simule que no lo es otra cosa. Que usted quiera vivir de manera disoluta como que no, eso ya es problema suyo, no es problema mío. Porque usted un día, su papá y su mamá lo trajeron a la iglesia y lo bautizaron. ¿Y lo hicieron qué? ¿Lo hicieron qué? Cristiano, hijo de Dios. Y que usted simule vivir afuera como hijo del diablo es otra cosa. Sabiendo usted que usted es hijo de ¿quién? De Dios. Pero algunos viven como hijos del diablo. Simulan. Oye, yo voy a hacer de cuenta que no soy circuncidado. Yo voy a vivir como si nunca me hubiesen bautizado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Muchos simularon que no estaban circuncidados. Y escuchen. Renegaron de la alianza santa. ¿Qué hicieron? ¿Renegaron de qué? De la alianza santa. ¿Cuál era la alianza? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ustedes hicieron la primera comunión. Bueno, los que lo hicieron, ¿verdad? Los que no lo han hecho, háganlo. Hagan la primera comunión. Sí, no es malo. Es para ir a la vida eterna. Mire, y entonces la catequista le tuvo a usted que haber enseñado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Allá a usted sí se les olvidó, pero la catequista se los enseñó para que usted todos los días los meditara. Primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas. Segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el nombre de Dios. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Tercero, santificar la fiesta. ¿Qué significa santificar la fiesta? Oye, que yo tengo que ir los domingos a misa y fiesta de guardar. ¿Ve? Y mucho se le olvida todo. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar al papá y ¿a quién? Y a la mamá. Quinto mandamiento de la ley de Dios, no debo matar, ni despreciar, ni enojarme con nadie. Sexto mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál? No cometer actos. Séptimo, no robar, no voy a robar. Octavo, no decir falsos testimonios ni mentiras. Noveno, no consentir pensamientos ni deseos. Y décimo, no codiciar los bienes. Y entonces usted hace un examen de conciencia. Porque yo no puedo vivir como que si no conociera la ley de Dios. Si yo me hice hijo de Dios. Y escuchen. Se casaron con gente pagana. Mire, se casaron con gente ¿qué? Con gente pagana, con gente que no creía en ¿quién? En Dios. ¿Usted cree que si usted llega a tener un noviecito, un maridito y que no cree en Dios, usted cree que eso es bueno? ¿Sí cree o no cree? ¿Qué deberían hacer en ese caso? Oye, usted tiene un maridito que no cree en Dios. Una mujercita que no cree en Dios, que no le gusta las cosas de Dios. ¿Usted cree que le va a ir bien? A lo mejor en esta vida sí, porque se dedicaron los dos al trabajo y le echaron pichón, como decimos nosotros en criollo, y se levantaron. Sí, para este mundo sí, pero el día en que los dos mueran, ¿a dónde van a ir? Cuando le tengan que entregarle cuentas a Dios. Eso, usted sí está clarito, ¿vio? Entonces, un hombre que no cree en Dios y una mujer que no cree en Dios, lo lleva a usted al infierno. No lo va a llevar al cielo. Porque cuando usted le dice, vamos a casarnos, ay, no, eso mire, es mejor vivir así. Eso de ir a misa, vaya usted si quiere, pero a mí déjeme tranquilo. Entonces, cuando la gente viene y me dice, ay, padre, yo me quiero casar, yo le pregunto, su marido es un hombre de fe, un hombre de Dios, viene a misa, quiere de verdad el matrimonio. No, padre, no se quiere. Entonces déjelo, le digo yo.
Déjelo, porque si no la va a arrastrar a usted al infierno. Primero, se va a ir él, y segundo, se la va a llevar a usted entre los pies. Porque él no quiere creer en las cosas de ¿quién? Pero hay gente que es rebelde, como dice la palabra de Dios, es rebelde y dice, no, pero es que ese es el hombre que yo amo, es que esa es la mujer que yo amo. Pero ese amor lo va a condenar a ambos. ¿Ve? Y dice la palabra de Dios, se casaron con hombres paganos, y escuchen. Y se vendieron para hacer el mal. ¿Y se qué? Se vendieron para hacer. Oye, hay gente que se vende ¿para qué? Para hacer el mal. ¿Ve lo que nos dice la palabra de Dios? Hay gente que se vende para hacer el mal. Oye, uno de esos es la prostitución. Hoy día, ¿cuánta gente no se está vendiendo en prostitución? Y creyendo que están haciendo un bien porque, ay, es que me estoy llenando de dinero. No, están haciendo un mal. ¿A cuántas personas no están pervirtiendo? A muchos, a muchos. Y escuchen bien. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación. Mire, ¿que abandonaran a quién? Que abandonen a Dios. Vamos a formar un solo pueblo. Ya no van a ser judíos y no judíos. Ahora todos van a ser uno solo. Porque todos ya quieren ser paganos. Ahora un solo pueblo y que todos se aparten ¿de quién? Que se aparten de Dios. Y escuchen. Todos los paganos acataron el edicto real. Mire, toditos dijeron que sí. Porque a la gente le gusta apartarse ¿de quién? A la gente le gusta apartarse de Dios. ¿Cuánta gente no hay que tienen más de 10 años sin ir a una misa? Recibieron la primera comunión y no volvieron más nunca. Porque a la gente le gusta apartarse ¿de quién? De Dios. Y escuchen. Y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Mire, ofrecieron sacrificio ¿a quiénes? A los ídolos, a los dioses paganos, y profanaron el día sábado. Mire, vamos a leer sobre el día sábado. Seminarista, búsquese ahí. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Porque dice la palabra de Dios algo interesante. Ellos ofrecieron sacrificio a los ídolos y profanaron el día ¿qué? El día sábado. El día sábado, por si ustedes no lo sabían, el día sábado en el Antiguo Testamento era el día consagrado ¿a quién? A Dios. Ese día era consagrado a Dios. Y vamos a ver qué significa ser un día consagrado a Dios. Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. 58, versículo 13. Escuchen bien lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros el sábado? Escuchen bien. No apartarnos de Dios. Si te preocupas de no caminar en día sábado, Mire, usted se debe preocupar. Eso es en el Antiguo Testamento, porque ahora en el Nuevo Testamento el día consagrado a Dios, ¿qué día es? El día domingo. Es el día de ir ¿a dónde? A la Santa Misa. Y entonces mire, si te preocupas de no caminar en día sábado, ni de tratar tus negocios en el día. Mire, ya con calma. No caminar. Los judíos, los israelitas, tenían una ley donde ellos no podían caminar más de 613 pasos. Ellos los contaban para no pecar, por así decirlo. 613 pasos durante todo el día sábado. Y por eso dice la palabra de Dios, oye, si te preocupas de no caminar el sábado, ¿qué más? Si tú llamas al sábado delicioso, ni tratar tus negocios. Y escuche, vuelvo a repetir, tratar tus negocios. en el día santo. El día sábado era un día ¿qué? Santo. En otras palabras, los días sábados no se podía ¿qué? No se podía atender ningún negocio. No hay que trabajar. No hay que trabajar. Pero como ellos se volvieron paganos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Trabajaban los sábados. Se les olvidó que había que caminar 613 pasos. Ya estamos aburridos de cumplir esa ley. Vamos a romperla.
Estamos aburridos ya de ir al templo todos los sábados. Vamos a romper con eso. Es mejor ir a trabajar que ir allá al templo a rezar. Eso fue lo que hicieron. Si te preocupas de no caminar, si te preocupas de no hacer tu negocio el día santo, y venerable al día consagrado a Yahvé, si tú lo veneras, evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz. Mire, entonces dice la palabra, usted se va a sentir ¿cómo? Feliz. Si usted evita todas estas cosas. Oye, la gente agarra el día consagrado a Dios, ¿para qué? Para viajar, para atender negocios, para trabajar, para hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide a nosotros. Mire cómo lo dice el libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 23, porque ahora el Señor nos lo va a explicar. Oye, usted quiere ser feliz, evite todas esas cosas, evite el trabajo el día sábado. En este caso nosotros los cristianos ahora el día domingo, evite viajar los domingos, evite los negocios y cumpla la ley de Dios, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero resulta ser de que nosotros tenemos el domingo consagrado para Dios, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Libro de Levítico capítulo 23 versículos 2 y 3. Escuchen bien. Habla a los hijos de Israel y diles. Mire, se lo estamos diciendo a ustedes para que después ustedes no vayan a decir, es que a mí, yo fui a la iglesia y en la iglesia a mí nunca me dijeron nada de eso, de que había que ir los domingos a misa, que yo tenía que dejar de trabajar los domingos. Padre, pero ¿cómo voy a dejar yo de trabajar los domingos si los domingos es donde pagan doble? Y es donde pagan mejor. Yo trabajo un domingo y es como si trabajara lunes y martes. Es porque es en el día de ¿quién? De Dios, dedicado a Dios. Y escuchen bien, pero dígale a los hijos de Israel, en este caso lo estamos diciendo a ustedes. Estas son las fiestas de Yahvé. Mire, estas son las fiestas de Dios, para las cuales se convocará una asamblea santa. Oye, mire, estamos aquí en una asamblea ¿qué? Oye, es una asamblea santa porque ¿quién está aquí? Está Dios con nosotros. Y donde está Dios todo es santo. Una asamblea santa vamos a convocar, la estamos haciendo. Habrá 6 días trabajados. Mire. ¿Cuánto tiempo tenemos para trabajar? Tiene 6 días usted para trabajar. Y todavía el tiempo no le alcanza que trabaja también el domingo. Tiene 6 días usted para trabajar. Y todavía usted trabaja el domingo. Mire lo que dice Dios. 6 días usted tiene para trabajar y Dios le toma en cuenta a usted todo eso. Y escuchen bien. Y el 7º será un gran sábado. ¿Y el día 7º será qué? Un gran sábado. ¿Qué significa eso? Con una asamblea santa, no se hará ningún trabajo. Mire, ese día, dice Dios, ese día no se debe hacer ¿qué? Ningún trabajo. Mire, hoy día estamos tan perversos, estamos tan mal que nosotros hacemos cualquier tipo de trabajo. Incluso cocinar es un trabajo, ¿sabía usted o no? Cocinar es un trabajo. Y es donde el día la gente más cocina, ¿verdad? El domingo. Ya vamos a hacer un hervido. Mire, ¿y por qué no nos vamos mejor para el río o para la playa? O vamos a visitar a mi mamá. Oye, es el día consagrado ¿a quién? A Dios, no a la mamá. A la mamá hay un día que se le consagra. ¿Cuál es el día? El Día de las Madres. Entonces usted el Día de las Madres es el día que menos visita a la mamá. ¿Ve? Entonces, el día consagrado a Dios, el gran sábado, ese día no se debe ¿qué? Trabajar. Para eso tiene 6 días, está diciendo Dios. 6 días y uno no debe trabajar. El sábado será para Yahvé en todos los lugares donde vivan. Mire, el sábado es ¿para quién? Para Dios, donde usted esté. Ay, es que yo siempre voy a la iglesia allá en Guanapa, pero me vine para acá, para Curvatí, entonces yo no voy a ir a la iglesia. Es domingo, pero yo no voy a ir. No, porque es que yo voy a la iglesia en Guanapa. Ese día usted debe ir a misa donde usted esté. Está aquí o está en China o en Japón o en donde usted quiere estar. Pero ese día domingo usted debe ir ¿a dónde?
A misa. Me voy a ir a visitar a mi mamá que vive por allá lejos, pero usted sabe que hay una iglesia y que hay misa. ¿Qué debe hacer usted? Ir a misa. Es un día donde usted esté. No busque la excusa usted, porque siempre nosotros los hombres buscamos excusas, ¿verdad que sí? Excusar. No, porque es que yo no conozco quiénes van allá a la iglesia, ni siquiera sé dónde queda la iglesia. Oye, tenga usted la amabilidad y por lo menos cuando llegue al pueblo donde vive su mamá, supongamos que no se crió usted ahí, sino que ella se mudó del lugar. Entonces, ¿usted qué es lo primero que debe hacer? Visitar a la mamá, pero luego ¿qué debe hacer? Oye, voy a buscar la iglesia porque si voy a estar el domingo aquí, debo ir a la misa. ¿Es un día consagrado a quién? A Dios. Pero dice la palabra de Dios, la gente profanó el día sábado. La gente dejó de ir ¿a dónde? Dejó de ir a misa. La gente dejó de cumplir los mandamientos. La gente dejó de rezar. Dejaron muchas cosas de lado. Y escuchen bien. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano. Mire, cambiaron la casa de Dios, ¿por qué? Por un altar pagano. Quitaron el altar de Dios y pusieron un altar a otros dioses. Y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley. Mire, dice la palabra de Dios, rompían y echaban al fuego, ¿qué? Los libros de la ley. Lo que yo les dije ahorita, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Habían ejemplares, escuche cómo lo dice la palabra de Dios. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar. Habían ejemplares. Todo el mundo tenía un ejemplar de la palabra de la alianza de Dios, de los 10 mandamientos. Oye, ¿a usted no le suena eso protestante? Usted tiene una imagen que venera del doctor José Gregorio Hernández, de los ángeles, de la Virgen, porque usted lo que hace es venerarla y reza, porque ellos le inspiran a ustedes el camino de la vida, el camino de la salvación, el ejemplo de la santidad. Pero viene los protestantes y le dice a usted, oye, mire, esa imagen tiene que partirla y tiene que romperla y tiene que quemarla. Es lo que hice aquí. A quien le encontraban un ejemplar, se lo quitaban y se lo quemaban. ¿Para qué? Para que usted se alejara ¿de quién? De Dios. Oye, y eso es lo que hacen los protestantes. Lo que quieren, en vez de acercarlo a Dios, lo que quieren es alejarlo ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que quieren los protestantes? Que no haya una iglesia católica. ¿Cuántos altares no hay? Paganos, dice la palabra de Dios. A ver, ¿cuántas iglesias católicas hay en Guanapa? ¿Cuántas iglesias protestantes hay en Guanapa? En cada esquina usted ve una. Dice la palabra de Dios, mire, en cada lugar había un altar donde ellos ofrecían sacrificio a los ídolos y quitaron el altar de Dios. ¿Cuántas iglesias protestantes no quieren que no exista la iglesia católica? Muchos. Y buscan la manera de romper y de quemar y de destruir, porque eso es lo que hacen, destruir. Quieren destruir la fe, quieren acabar la fe. Allá ustedes si tienen familia protestante y no les enseña y no les dice, oye, mire, la fe verdadera es la iglesia. Y no la iglesia protestante, sino la católica, que nos enseña a acercarnos a Dios, no que nos aleja de Dios. Y ustedes le pueden leer, aunque ellos no tengan este libro de los Macabeos, ustedes lo pueden leer, porque a ellos no les conviene. ¿Ve? Y escuchen. Un ejemplar de la alianza, y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte. Mire, los que cumplían la ley de Dios, ¿qué hacían con ellos? Los mataban. Los mataban. Oye, usted es un hombre cristiano, usted es un hombre que reza, un hombre que va a misa, un hombre que cumple con todas las cosas de Dios. A los protestantes le fastidia y los condena y le dice, no, es que usted no se va a salvar, es que usted lo que hace es repetir palabras como loro, y si usted no está firme y seguro, usted se deja engañar por los protestantes, porque mire cómo lo va a decir. En virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Mire, a pesar de que muchos vivían de manera pagana,
Otros muchos que dijeron, no, yo no voy a vivir de esa manera. Yo me voy a mantener firme. No voy a comer nada inmolado a los ídolos. Eso es lo que significa comer alimento impuro. Lo que ellos ofrecían a los dioses paganos. Y mire, el pueblo de Israel se paganizó tanto como está el mundo de hoy, que hacían sacrificios humanos. Sacrificios humanos. ¿Usted sabe lo que son sacrificios humanos? Mire, los mayores entregaban a sus hijos pequeños en sacrificio a dioses paganos porque así lo exigía la ley. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es capaz de dar a su hijo en sacrificio? Pero usted no sabe que hoy el mundo está así. ¿Cuántas mujeres no abortan conscientemente de lo que están haciendo? Oye, no, yo tengo que abortar porque nadie puede saber que yo salí embarazada sin casarme. Oye, yo tengo que abortar porque yo no quiero. ¿Cómo usted me embarazó? Oye, pero no hicieron el acto, pues ¿qué pensaba usted? Y hay mujeres que hacen eso y hay hombres que le dicen a sus mujeres, oye, no podemos traer ese niño al mundo, abórtelo. El aborto es un sacrificio humano que se hace a los dioses. En este caso, ¿a quién se le hace ese sacrificio? Al diablo, a más nadie, al diablo, porque el diablo es el único ser que es capaz de hacer que otro ser mate a otro, cuando Dios dice que no lo haga. ¿Ve? Oye, una cosa es que usted lo haga conscientemente y otra cosa es que sea espontáneo. Usted se resbaló, se cayó y abortó, no cometió pecado, porque fue un accidente. Pero que usted en su conciencia diga, no, yo lo tengo que abortar porque no lo puedo traer al mundo, eso es un asesinato. Eso es ofrecer un sacrificio a su propio ¿qué? Hijo, que lo lleva ¿a dónde? En el vientre. ¿Ve? Y eso pasa. El mundo está tan pervertido que hay reyes. Bueno, hoy no le dicen reyes, hoy día le dicen, hay presidente, hay países donde dice, damos libertad al aborto. Y hay gente que está de acuerdo con eso. Ay, mire, aprobaron el aborto. Qué bueno, qué felicidad. Ahora sí. ¿Y usted sabe qué es eso? Que ahí el que está reinando es ¿quién? El diablo. Ahí no está Dios por ningún lado, donde se aprueban este tipo de leyes. Y por eso dice la palabra de Dios, mire, muchos se resolvieron y dijeron, no, nosotros estamos firmes en el Señor. Y escuchen bien. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Mire, ¿qué prefirieron ellos? ¿Qué prefirieron? Vuelvo a repetir que no lo escucharon. Prefirieron la muerte. ¿Qué prefirieron? ¿Qué significa eso? Prefiero morirme antes que ofender ¿a quién? A Dios. Pero hoy día la gente ¿qué dice? Prefiero ofender a Dios antes que morirme, porque es que a mí me gusta esta vida. Mire, hay niños en la vida de la iglesia, hay niños, un monaguillo, Santo Domingo Sabio, un niño de 12, 13 años, que decía esto, yo prefiero morirme antes que ofender a Dios. Y hubo una niña, Santa María Goretti, que se hizo quitar la vida de 12 añitos antes de perder su virginidad. Se hizo quitar la vida. Aquel hombre la acosó, un muchacho de 16 años, ella tenía 12, él tenía 16, y aquel muchacho la acosó, que un día la agarró sola en la casa y la fue a violar. Y aquella muchachita de 12 años luchó con su vida, que aquel muchacho la apuñaló, le quitó la vida. Y aquella niña dijo, yo lo perdono por lo que has hecho, no se sienta culpable, pero yo no voy a dejar ni que yo peque ni que usted tampoco. Hoy día la china de 12 años se hacen matar. No sabemos, ¿verdad? Pero no ha pasado ese caso desde ese tiempo. No ha vuelto a pasar un caso así, donde una niña diga, no, yo prefiero morirme antes que perder mi virginidad. ¿Ve? Y eso lo logró ¿quién? A su mamá, porque su mamá tenía que ir a trabajar y ella se quedaba con sus hermanitos. Pero la mamá le inculcaba el amor a Jesucristo.
El amor a Dios, el amor a la pureza. Padres, ¿ustedes le están inculcando eso a sus hijos o no? ¿O son de esos padres que nunca le hablan de Dios a sus hijos y que los dejan que vayan creciendo ahí a como puedan? No, háblenles de Dios. Incúlquenles las cosas de Dios y díganle que amen a Dios. Oye, es mejor dar la vida que ofender a ¿quién? Y nosotros tenemos que esforzarnos en eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos nuestras peticiones. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó entre los muertos a Cristo, su Hijo, y pidámosle por la salvación de lo vivo y lo difunto, y digámosle todo con fe: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Aquí está, Señor. Para que confirme al pueblo cristiano en la fe y la consolide en la unidad, oremos. Escúchanos, Señor. Para que libere al mundo de los horrores de las guerras, oremos. Escúchanos, Señor. Para que se muestre como Padre providente con nuestros hermanos que no tienen casa, trabajo o lo necesario para vivir, oremos. Escúchanos, Señor. Para que nuestro hermano difunto, que en el bautismo recibió el germen de la vida eterna, participe en la comunión de los santos, oremos. Para que nuestro hermano difunto, que en esta vida se alimentó con el cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, resucite gloriosamente en el último día. Escúchanos, Señor. Para que nuestros hermanos sacerdotes que ejercieron en la iglesia el ministerio sacerdotal entren a participar de la liturgia del cielo, roguemos al Señor. Para que las almas de nuestros parientes y de todos los que nos han hecho el bien alcancen el premio de sus trabajos, oremos al Señor. Para que todos los fieles que se durmieron en la esperanza de la resurrección contemplen la luz de tu rostro, roguemos al Señor. Para que consuele y ayude a nuestros hermanos que sufren la muerte de un ser querido, oremos al Señor. Para que todos nosotros que nos hemos reunido aquí llenos de fe en Cristo, seamos también congregados por Él en su reino glorioso, oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, que nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos para que tu misericordia le conceda el perdón de sus pecados y los haga participar de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, presentamos la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos.
Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar su mérito coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos, nos hace participar de su bienes para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 ese que nos redime. Que mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos por eso que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así,
con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro. Junto a ti buscaré otro más. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Oremos. Renovado por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le cantamos todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas,
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.